El nido de Pedro y Rosita. Había una vez una gallina que vivía con sus polluelos en una finca. Su gallo se llamaba Pedro y ella, Rosita. Pedro quería mucho a Rosita. Era permanentemente un galán para con su polla. Su anhelo era construir un nido de paja enorme, el más grande del mundo. Y a ello se habían comprometido Rosita y él, ante el faisán y el dueño de la finca. El dueño de la finca tenía puestas sus esperanzas en que Pedro, Rosita y sus polluelos lo harían famoso con el nido más grande del mundo. Es que se había vuelto insólito que los pollos hicieran nidos grandes. Aquello parecía cosa del pasado. Pero el dueño de la finca sabía que los pollos eran mucho más felices y saludables cuando construían nidos donde cupieran el pollo, la gallina, los pollitos y los huevos. Pedro y Rosita Martínez se habían organizado para poder hacer su trabajo de construir el nido. Para hacer un nido, se deben recoger pajas y a veces cortarlas, pero no cualquier paja sirve para un buen nido enorme. Hay que saber dónde usar las pajas gruesas, rígidas y dónde se ubican las pajas flexibles. Para entrelazar las pajas se requiere mucha destreza y mucha perseverancia. También se necesita bastantísima dedicación si se quiere permitir que los polluelos ayuden. Pero cuando los pollitos ayudan, los nidos son hermosos, porque solo un ave pequeña puede llegar a través del cono que compone la parte superior del nido y terminar su copa. Esos son los mejores nidos. Muy armónicamente, Pedro y Rosita se distribuyeron funciones en la construcción del nido, siguiendo los consejos del dueño y su propia intuición. Pedro tenía un pico más afilado y un vuelo más largo que Rosita, pero Rosita tenía mayor destreza con patas y pico. Además, los pollitos la preferían para que los guiara en la construcción. Estaba, pues, resuelto. Pedro saldría a buscar pajas donde fuera necesario, y las cortaría o recogería, mientras que Rosita organizaría a los pollitos y los enseñaría a trabajar con ella en la construcción. Para decidir dónde ubicar cada paja o ramita, Rosita y Pedro se sentaban cada noche frente al montón de pajas que Pedro había recogido durante el día y discutían cómo usarlas. Mientras trabajaban según este acuerdo, el nido progresaba muy bien. A veces se le caían pedazos del nido cuando soplaba mucha brisa, pero rápidamente lo reconstruían. Sin embargo, con el tiempo, Pedro sacó a relucir un defecto que perjudicaba la construcción del nido. A veces llegaba tarde en la noche y encontraba a Rosita cansada. Cuando Rosita estaba cansada, no le gustaba discutir cómo ubicar las pajas. Entonces se acostaba Rosita y Pedro se quedaba solo colocando las pajas, pero usaba solo las pajas rígidas. Al día siguiente, se levantaba Rosita y ponía las pajas flexibles. Así se demoraban mucho más tiempo, y además, esas partes del nido eran mucho más susceptibles a la brisa, y siempre se caían cuando soplaba duro. Incluso, a veces construían pedazos equilibrados sobre pedazos desbalanceados, y esto hacía que se cayeran tanto los pedazos buenos como los malos. A raíz de esta circunstancia, Rosita se desmotivó con la construcción del nido. Ella sentía que todos sus esfuerzos y sacrificios eran en balde, y que Pedro era muy egoísta. Esto hizo que ella dedicara cada vez más tiempo y preocupación a ayudar a las palomas vecinas a cavar un estanque para agua. A Pedro le disgustaba mucho que Rosita no se dedicara como antes a la construcción del nido. Le parecía injusta la apreciación de Rosita en cuanto a su trabajo. Tú no trabajas para construir el nido que queríamos, sino uno que a mí no me gusta.
Además, a Pedro le preocupaba que Ruby, su pollita más joven, no había aprendido a construir el nido, sino a cavar con sus paticas en el estanque de las palomas. Durante todo el tiempo, el dueño de la finca tenía toda clase de emociones respecto a los pollos Martínez. Por un lado, se alegraba de ver todo lo que había avanzado el nido en circunstancias mucho más adversas que las de los pollos anteriores. Por otro lado, le preocupaba que últimamente el nido de los Martínez ya no se construía suficientemente rápido. En ocasiones, era mayor el daño que hacían las brisas que el progreso que lograban los pollos. Pedro había ido algunas veces donde el dueño de la finca a pedir ayuda. Rosita también fue en una ocasión. Solo con mirar al dueño les volvía la ilusión y mejoraba tremendamente su desempeño. Sin embargo, el dueño les explicaba que él no podía hacer demasiado, hablando con cada uno de ellos por separado. Se necesitaba que se reunieran los tres juntos para volver a acordar un plan de trabajo. Sin esto, por mucho entusiasmo que hubiera, la descoordinación impediría el trabajo. Las circunstancias habían cambiado y era necesario replantear una estrategia. Esta historia continuará. Suscríbete para ver más videos como este, dale like y compártelo.